Y quiero molestarlo una última vez antes de empezar el mensaje, a ver si usted me puede, o usted puede pedirle a Dios por mí para que este mensaje sea de parte de Dios y no de parte del hombre. ¿Le parece? Bueno, ore pues. Padre, en tus manos este mensaje, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea de edificación para Eclesía, Señor. Y que esta palabra produzca rompimiento, Señor. Que esta palabra produzca instrucción para este nuevo año, Señor, que sabemos que vendrá y ha venido con mucha bendición, pero que también sabemos que no estamos exentos de las pruebas, Señor. Capacítanos para vivir toda circunstancia confiando en la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre es un privilegio estar acá sirviéndole al Señor y siento que servir en la palabra es una gran responsabilidad, ¿cierto? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual fue mandada. Y el Señor sabe cuál fue la intención de esta palabra, no se lo puedo decir. Y pido a Dios que ese propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en Levítico, ahí está en pantallas, pero también sabemos que debemos abrir nuestra Biblia, ¿cierto? Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre, ¿cuándo? Cada domingo, miércoles y domingo, siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. Gracias a Dios por su bendita palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. El contexto de esta palabra nos muestra lo que iba a ser el sacrificio perpetuo de Jesús. Esa ofrenda por el pecado, esa ofrenda por la paz. Amén. Pero también con la revelación progresiva sabemos que el fuego es tipo o tipificación del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha dicho que nosotros somos templo del Espíritu Santo y sabemos que en la antigüedad los altares se construían en lugares diferentes geográficamente, ¿verdad? Porque no había un lugar fijo. Luego pasaron a las tiendas y llegó el templo de Salomón para ver o tipificar que ahí iba a habitar la presencia de Dios. Pero hoy entendemos que no es un lugar físico, sino que el Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios, habita en cada uno de nosotros. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Y viendo esta palabra, me llamaba la atención de que ese fuego, Dios dice en el versículo 13, recuerden, ya lo había dicho. Y al final le dice, ojo, no se les olvide, la llama siempre debe estar encendida. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando el Señor repite una frase o una instrucción es porque hay gran cuidado en esa instrucción o en ese
mandamiento. Ahora, también vemos en el Nuevo Testamento que hay advertencias en la palabra precisamente a esto, a que esa llama en ese altar, que es nuestra vida, no se apague. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice el apóstol Pablo, no apaguen al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Quiere decir que nosotros o en nuestra vida se puede producir o provocar ¿cómo sería la palabra? La disminución, no sé, o que el Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Que ese fuego del Espíritu pueda apagarse. Por eso es que nosotros tenemos que entender que aunque lo ideal sería mantener una vida espiritual creciente y estable, van a llegar momentos o situaciones que pueden hacer que cedamos a la carne y ese fuego pueda irse apagando. Amén. Cuando le dice Pablo a Timoteo, siendo Timoteo ya un líder consolidado, y aún así el apóstol le decía, aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, no te confíes, no te relajes, no creas que ya estás top espiritualmente, porque dice también la palabra que el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces es un asunto de crear la conciencia constantemente y frecuentemente de cómo está nuestra vida espiritual. Analizar cómo está nuestra vida espiritual. Porque hay detalles que pueden ser imperceptibles al ojo humano, pero que pueden estar calando en nuestro interior. El apóstol Pablo dice, bueno, el escritor de la carta a los Hebreos dice que, ojo, cuiden que no haya en ustedes raíz de amargura, la cual creciendo puede terminar contaminándolos a ustedes y a los que los rodean. Y una de las características de las raíces es que no se ven, van creciendo, pero no se ven. Entonces podemos estar viviendo situaciones que están creando raíces, puede ser raíces de amargura, raíces de duda, raíces de inseguridad, que no son muy evidentes, pero que están creciendo. Y todos sabemos que cuando la raíz crece a cierto nivel, es prácticamente imposible arrancarlo, ¿cierto? ¿O alguien podría arrancar un árbol con las manos? No. ¿Por qué? Porque las raíces ya están tan afianzadas, tan robustas, que solamente queda talar ese árbol. Y ese es el cuidado en lo espiritual que el Señor nos dice que tengamos. ¿Qué cosas pueden estar apagando el espíritu en nuestra vida? Porque es que ninguno de nosotros es inmune a las situaciones de la vida. Ninguno de nosotros es inmune a que podamos estar apagando el espíritu en nosotros. Porque ahí la instrucción es para nosotros. No apaguen. No dice, no dejen que se apague solo. No, ustedes no lo apaguen. Aviva el fuego. No entristezcan. Amén. Por eso, el nombre de esta reflexión es ayuna, no dejes apagar el espíritu. Yo nunca había hecho esto, pero hoy lo voy a hacer. Dígale a la persona que está a su lado, así teniendo en cuenta que es con signo de admiración, dígale, ayuna. Y ahora sí dígaselo suave. No dejes apagar el espíritu. Vamos, otra vez, ayuna. Y ahora dígaselo suave, no dejes apagar el espíritu. Amén. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque he encontrado en la palabra que una de las cosas o de las disciplinas espirituales que más nos puede ayudar cuando se está apagando el espíritu en nuestra vida es el ayuno. Y que lastimosamente es una de las disciplinas espirituales más infravaloradas que hay en el pueblo cristiano. Me tomé el trabajo de buscar la estadística, no la encontré, de cuántos cristianos ayunan frecuentemente, no la encontré.
Ojalá lo hubiera encontrado, lo hubiera puesto ahí. Pero, sí, exacto, de pronto no han, pero eso sería una buena práctica de investigación. ¿Cuál es la frecuencia de ayuno en el pueblo cristiano? Porque lastimosamente hay muchos mitos respecto del ayuno, hasta incluso algunas personas llegar a decir, no, es que eso no es un mandamiento, es que eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Amén. Y vamos a estar estudiando cómo a través del ayuno podemos avivar el fuego de Dios en nosotros. Amén. Primero, ¿qué no es el ayuno? Porque es que es necesario saber qué no es para saber si yo he caído en algunos de esos mitos. Amén. Porque podríamos estar practicando el ayuno, pero de la forma que Dios no quiere que lo hagamos. Y lo primero es que el ayuno no es una dieta. Hoy en día, con tanto secularismo, con tanto sincretismo religioso, donde uno va tomando uno no, algunas personas, Dios nos libre de eso. Ven acá, no, que es que yo soy cristiano, pero es que la meditación trascendental. Yo soy cristiano, pero es que la no sé qué. Yo soy cristiano, pero el horóscopo. Yo soy cristiano, pero el yoga. Y se ha secularizado tanto que hay cristianos, ojo, que han adoptado el ayuno, no porque lo dice la Biblia, sino porque lo dice un nutricionista. Entonces, bueno, claro, sí, tengo que ayunar para bajar. Listo, ya estoy ayunando. El ayuno intermitente, eso está de moda. Usted nada más ponga en Google ayuno intermitente y después en Instagram y en Facebook le van a salir videos todo el día de cómo ayunar. La pregunta es, ¿será que un nutricionista nos puede decir cómo ayunar bíblicamente? Si es cristiano, sí. ¿Cierto? Entonces lo primero es que el ayuno no es una dieta, no es dejar de comer solamente. ¿Ya? Segundo, no es un intento personal por agradar a Dios. No es decir, para que Dios me vea, aquí estoy, para que Él vea que yo sí ayuno. Para tener la etiqueta y que Dios diga, wow, cómo ayuna mi hijo. Y peor, un intento personal por agradar a la iglesia. No, eso no pasa aquí, pero Dios nos guarde de caer tomando una foto aquí ayunando en mi casa. Porque no es para agradar a los líderes, eso no tiene que saber nadie. Amén. Es una práctica privada. Ahora, si es buscando agradar a Dios, pero no de una manera arrogante, para que Dios vea que yo soy firme. ¿Ya? Como tratando de obligar a Dios, no es que me tienes que dar porque estoy ayunando. ¿Por qué no respondiste mi oración? No es que estoy ayunando. Esa es la forma en que yo digo, no es ese esfuerzo humano por agradar a Dios. Tercero, no es una práctica, y va muy de la mano, para torcerle el brazo a Dios. Algo que ya Dios dijo que no, y yo voy a ayunar para que Dios diga que sí. Hay cosas, mis hermanos, mandamientos que son muy claros, que no necesitan mayor interpretación, están ahí literales. Y lo que hablo aquí es que cuando yo me encuentro un mandamiento así de claro, yo querer ayunar para que Dios cambie ese mandamiento. No es torcerle el brazo a Dios. Hermano, el ayuno no va a hacer que Dios cumpla lo que tú quieres si no es la voluntad de Dios. Porque cuando llegamos a ayunar así, salimos frustrados. Hombre, ¿yo para qué voy a ayunar? Ayuné 40 días y Dios no me dio lo que le pedí. No, hombre. Eso no es el ayuno, no es torcer el brazo a Dios. No es un amuleto místico. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser, precisamente, y lo he visto en internet, cuando la gente dice, tienes que poner el nombre del ayuno. Ayuno por sanidad. La etiqueta. Entonces, yo ayuno y Dios me va a dar sanidad. ¿Y si no? ¿Y si no es la voluntad de Dios? Entonces no es algo místico que yo me metí a ayunar y ya voy a obtener todo lo que quiero. No, eso no es el ayuno. Siguiente, y este sí es polémico, no es un mandamiento. Ojo, sí
está en la Biblia, en Levítico capítulo 16, como un mandamiento para el pueblo judío. Pero a lo que me refiero es que el ayuno no debe ser considerado una carga que debo cumplir, o si no Dios me castiga por miedo. Es que tengo que ayunar. Es que tengo que ir a la iglesia a ayunar. Es que frases como me toca ayunar, me toca dar la palabra en el ayuno, me toca ir al ayuno. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, estamos en la perspectiva incorrecta. Yo les hago una pregunta, y si tenemos claro esto, entramos con pie derecho. ¿Orar es un mandamiento? ¿Es un mandamiento? O, ojo, lo veo yo como un mandamiento porque mandamiento es algo que obligatoriamente lo tengo que cumplir. ¿O es más bien una necesidad del verdadero creyente? Una necesidad. Si yo pongo la oración, ojo, está en la Biblia, pero si yo digo tengo que orar, entonces ya no lo estoy haciendo de corazón, sino como un compromiso. Y las cosas de Dios no deben ser tomadas como compromiso. Amén. Entonces eso es a lo que me refiero cuando no es un mandamiento, es decir, no debe ser una carga para nosotros. Porque todo lo que es carga no lo vamos a hacer de corazón. Y créame, si uno entra a ayunar con esa mentalidad, ese ayuno no va a ser eficaz. Amén. Por último, el ayuno no es cambiar a Dios, no, que Dios cambie su decisión. El ayuno es cambiarme a mí. Eso es el ayuno. Dios no va a cambiar. Sus estatutos ya están puestos desde la eternidad. En la palabra dice que nosotros estamos llamados a cumplir las obras que Él ha predestinado para nosotros. O sea, ya Él sabe lo que va a hacer. Toda nuestra vida ya Él la tiene escrita. Es decir, el libreto de nuestra vida, Dios no lo va a cambiar porque ayunemos o no. Lo que es el ayuno es cambiarme a mí para alinearme a ese libreto, a ese propósito que Dios tiene conmigo. Eso es realmente el ayuno. Ahora, teóricamente el ayuno viene de la palabra hebrea tzum, que se traduce literalmente como cubrirse la boca, taparse la boca o no comer. Esa es la palabra técnica. Es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de comer y beber. Para los judíos el ayuno es una forma de humillarse ante Dios y reconocer su necesidad. Múltiples casos en el Antiguo Testamento donde vemos los casos de ayuno y las respuestas de Dios, pero todas tenían una característica, y era que era un acto de humillación. ¿Qué pasaba con los fariseos entonces si ellos ayunaban? ¿Será que ellos tenían en su haber la humillación a Dios? ¿No? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El ayuno, esto lo escribí yo, es una disciplina espiritual por medio de la cual buscamos a Dios con ahínco, buscando darle o devolverle el control de nuestra vida, decisiones, emociones, sentimientos y voluntad, que a veces perdemos por la falta de intimidad, falta de fe o falta de sensibilidad espiritual. Es decir, si yo detecto que en mi vida algo no está bien espiritualmente y tengo que hacerlo constantemente, el ayuno es una disciplina que, basada en buscar a Dios con más fuerza, nos va a ayudar a recuperar esa intimidad con Dios. ¿No les ha pasado, o soledad que solo me pasa a mí, que llegan temporadas donde dice, oye, yo estoy orando pero no siento a Dios? Dios siempre está ahí, hermano. Amén. Él no se va y vuelve. ¿Qué está pasando entonces? Que el espíritu, o nosotros estamos enfriando el espíritu. Y cuando se enfría el espíritu, hay insensibilidad espiritual.
¿Recuerdan el caso de Eliseo con su siervo? Cuando venía un pueblo a atacar a Israel. Y el siervo dijo, ya, nos morimos aquí. Y Eliseo le dice, no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo dijo, ¿cómo así? Aquí no hay nadie. Y Eliseo oró y le dijo, Dios, ábrele los ojos. Estaba ciego, físicamente no, espiritualmente sí. Y le fueron abiertos los ojos y dice que vio ejércitos de carros a caballo, en fuego. Quiere decir que hay una sensibilidad espiritual que cuando no la tenemos activa, no vamos a ver las cosas que Dios está haciendo. Y vamos a estar viendo es la crisis, pero no vemos la mano de Dios ahí. Dios me la tiene montada. Salí de esta para entrar en esta. Y ahora me pasó esto. Ahí en ese momento es que tenemos que decir, Dios mío, abre mis ojos para poder ver qué estás haciendo. Abre mis oídos para escuchar tu palabra y saber cuál es la dirección que tú quieres darme. Amén. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25, hay un caso muy particular que yo cuando leí este texto, yo le decía a Dios, yo quiero ser así. Qué fácil sería la vida si pudiéramos vivir esto. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David, e irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasim, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Versículo 22. Pero poco tiempo después, ¿cuánto tiempo? Poco. Los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo, David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Qué bonito sería que en cada decisión de nuestra vida le preguntáramos a Dios y Él nos dijera, ve por aquí. Pero ¿sabe qué? Él lo hace. Lo que pasa es que algunos están esperando que venga audiblemente, hola hijo, es por aquí. No. Y ahí es donde si el discernimiento espiritual no está activo, no vamos a entender lo que Dios nos está diciendo. No haga la práctica que hacen algunos. Dios mío, háblame. Cogen la Biblia donde caiga. ¡Pra! Judas se ahorcó. Uy. No. Hay que tener discernimiento, hay que tener para poder estar alerta, porque Dios responde. Dios no nos deja orando, clamando, llorando y dice, no, eso no es conmigo, mira a ver qué vas a hacer. No. Dios siempre tiene una respuesta, aunque la respuesta puede ser el silencio. Y tenemos que estar atentos a discernir. Dios está en silencio, pero no me abandonó. No confundamos silencio con abandono. O Dios me está diciendo que sí, o me está diciendo que no. Y si Dios le dice que no y usted entendió que es no, no le quiera torcer. No, voy a hacer 40 días ayuno para que Dios diga que sí. No, no va a pasar. Amén. Mira que el versículo 22 dice, y poco tiempo después, quiere decir que los ataques del enemigo no son de año en año. Uy, tengo rato que el diablo no me hace nada. Preocúpese. Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar.
Y aquellos que están buscando la presencia de Dios, sirviéndole, buscándole, déjeme decirle, lo va a atacar. Amén. Pero ya el pastor nos dijo, ¿qué hay que hacer cuando vienen esos ataques? Resistir. Resistir en la fe, resistir en la palabra. Amén. Porque el enemigo no va a dejar de atacarnos. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento para saber de dónde viene el ataque y qué vamos a hacer. Entonces, no sé si usted alguna vez se ha sentido así en su vida espiritual. No, ay sí, en el trancón de aquella iglesia, no. Que va andando por la vida y parece que todo estuviera gris. Y con el signo de interrogación, ¿para dónde iré? ¿Para dónde voy? ¿Qué decisión tomar? El afán, la ansiedad. Tengo que dar una respuesta rápido. ¿Qué hago? Y nos puede abrigar la tristeza. Eso pasa cuando el fuego del Espíritu se está apagando en nuestra vida. Porque, repito, nosotros no estamos exentos a vivir crisis, ni a sentir tristeza. Somos seres humanos. Pero en medio de todo tenemos que saber que hay alguien en quien nos podemos refugiar. Porque si no buscamos a ese que nos puede dar salida, a ese que nos puede dar consuelo, nuestra vida va a quedar así. Y cuando nuestra vida está así, se toman las peores decisiones. Porque es lo que yo digo, lo que yo pienso. Imagínense que David, oiga, siendo David el guerrero que mató a Goliat, ya con experiencia, con nombre, imagínense que la primera vez le preguntó a Dios, listo, tata, y la segunda vez, no, ya yo lo hice una vez, ya voy a mi manera. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera sido el resultado de Dios, sino el de David. Por eso es que, hablando de decisiones, no podemos tomar decisiones en este estado. Hay que buscar de Dios, buscar la guía de Dios en medio de la tristeza, en medio del quebranto, porque Dios tiene una respuesta. Amén. Ahora, ¿por qué podemos llegar a estar así? Porque en Gálatas 5:17 dice que hay una batalla constante entre nuestra carne y el espíritu. ¿Para qué? Para que no hagan lo que quieren. Quiero servirle a Dios, quiero agradarle a Dios, quiero entregar mi vida a Él, pero la carne no quiere. Entonces la carne se va a quedar, no, listo, haz lo que quieras, dale. No, la carne va a tratar de jalarnos, no lo vas a hacer, no vas a servir, no vas a entregarte a Dios. Y ahí es donde entra el que tenemos que estar alertas para que el Espíritu Santo esté por encima de la carne. Porque si el Espíritu Santo no está por encima de la carne, ¿qué decisiones vamos a tomar? Las de la carne. ¿Qué acciones vamos a vivir? ¿Qué prácticas vamos a hacer? Las de la carne, que ya las conocemos. Amén. Por eso es que lo ideal es que lleguemos a estar así. Bonito, ¿ah? ¿Ustedes se imaginan la bendición que sería si constante en toda nuestra vida el Señor manejara nuestra vida? ¿Ustedes creen que habría posibilidad de error? ¿Ustedes creen que habría posibilidad de daño? Es decir, de equivocaciones. Porque claro, no todos los caminos van a ser color de rosa. Los apóstoles estuvieron en la barca con tremenda tormenta, pero el Señor estaba ahí. O sea, tampoco es que, sí, la vida color de rosa. No, pero sabemos que tenemos la seguridad de que vamos a llegar a puerto seguro. Con lluvia, sin lluvia, con tormenta, con trueno, lo que sea, pero ya yo descanso diciendo, Él tiene el control. Eso es lo que debemos anhelar y que en gran parte por eso es lo que debemos ayunar, para que el Señor tome el control de nuestra vida, para que las decisiones sean guiadas por el Espíritu, como dice Romanos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Probablemente hay cosas, probablemente, es que sea una verdad infalible, probablemente hay cosas en nuestra vida que no cambiarán
hasta que no adoptemos el ayuno como práctica habitual en nuestra vida. De pronto hay situaciones que llevan años persiguiéndonos y decimos, ¿y esto cuándo va a cambiar? ¿Estás ayunando? No. A veces voy a la iglesia. Vamos a buscar en Mateo capítulo 17, versículos 18 y 21. Voy a ir rápido porque ya este pasaje lo conocemos. Cuando había un endemoniado que se lo llevaron a los discípulos y los discípulos no fueron capaces de darle liberación, de liberarlo. Y el padre de familia llegó donde el Señor le dijo, oye, fui donde tu discípulo y no pudieron. Y dice, y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Algunos teólogos dicen que aquí se refiere técnicamente al demonio, otros dicen a este tipo de fe, pero en sí lo que es que hay cosas que con la simple oración, gracias a Dios por este día, amén, no van a pasar ni van a cambiar en nuestra vida. No seamos, ¿cómo sería? Relajados espiritualmente hablando, facilistas. Oh, ya oré, ya, sí, ya, y chulito, ya oré. Gracias a Dios, bendíceme, amén, ya. Como si eso fuera un amuleto místico. No, ya eché la oración, ya hoy no me pasa nada. No, porque si debemos seguir las pisadas del Maestro, ¿cuántas horas oraba Jesús? Amén. Entonces, hay cosas que pueden cambiar cuando nuestro nivel de fe crezca. Amén. Y eso se puede lograr a través del ayuno. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué tengo que ayunar? En Mateo capítulo 9, versos 14 y 15, llegan los fariseos donde el Señor y lo increpan y le dicen, oye, ven acá, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aquí le estoy parafraseando a los costeños, ¿no? Bueno, igual, bueno, ahí todavía no está. A los costeños, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si nosotros sí ayunamos, ahí, nosotros sí, ellos no. Ahí. Y Jesús les responde, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús acá? Él estaba presente con ellos. Es decir, la intimidad de los discípulos con los apóstoles era 24/7. Porque se sabía, Jesús entendía que el ayuno era esa práctica para humillarnos y acercarnos más a Dios. Pero Dios estaba ahí con ellos. Entonces les dijo, ¿por qué van a ayunar si yo estoy aquí? Y hace la referencia de una boda, porque es que imagínense que llega una persona donde la novia o el novio le dice, ¿y tú por qué estás feliz? Y yo, porque tú estás feliz y yo triste. ¿Y por qué? Tiene que estar igual que yo. ¿Por qué? Eso es lo que los fariseos, tremendos, le estaban reclamando a Jesús. ¿Por qué nosotros nos flagelamos y ellos no? Ellos no. Y Jesús les explica eso. Pero cuando el novio les sea quitado, es decir, cuando él ascienda, entonces ayunarán. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar 24/7 físicamente, pero sí espiritualmente, porque sabemos que tenemos al hermoso Espíritu Santo. Amén. Pero, dale ese aplauso al Señor. Pero para tener esa relación 24/7 con el Espíritu, tenemos que ser espirituales. Y como ya vimos que la carne está ahí, no vas a hacerlo, entonces ya no es fácil. Por eso se necesita esfuerzo. El que quiere servirle a Dios en otro nivel, tiene que esforzarse más. No basta el versículo del día. No bastan los 5 minutos de oración.
Amén. Ahora, 3 razones. Las primeras 2, pues, son muy, según el versículo, ¿no? Primero, porque Jesús lo dijo. Aunque esa no debería ser es que me toca porque Jesús dijo. Jesús dijo, van a ayunar. Si el maestro lo dijo, lo hago. Pero ¿con qué actitud? Segundo, porque los fariseos ayunaban. ¿Cómo así? Ellos ayunaban 2 veces por semana. El problema, el asunto es cómo ayunaban. ¿Será que Dios aprobaba los ayunos de ellos? No, porque el mismo Señor reprendió ese tipo de ayuno para que la gente los viera. Entonces se ponían la ceniza, hay ropa de luto, ni se bañaban. ¿Y qué hacen? No, aquí ayunando. Porque la recompensa era que los hombres los vieran. Y el Señor dice en Mateo 5:20 que si nuestra justicia no supera lo de los fariseos, no podemos ser sus discípulos. Entonces yo dije, anda, ¿cómo así? Ellos ayunan 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayuno yo? Entonces no estoy llegando ni a la medida de los fariseos. Entonces eso debería ser un punto de alerta para ver cómo está nuestra vida de ayuno. Amén. Y tercero, porque es una necesidad espiritual. Esta sería la razón primordial. Necesito más de Dios. Necesito humillarme ante Dios. A veces sí nos damos cuenta cuando la carne está saltando. Y tenemos que decir, ey, espérate, ¿para dónde vas? Y ahí necesito más de Dios, que aplaque esta carne que se quiere levantar otra vez. Porque a veces salimos un ayuno fortalecido y llega el miércoles y la carne empieza ahí, pila, aquí estoy. Ahí tenemos que darnos cuenta, necesito ayunar. Necesito buscar más de Dios. Necesito morir a mí para entregarle mi vida a Dios. Necesito entregar mis decisiones a Dios. Porque la carne quiere tomar sus propias decisiones. Nosotros somos dados a querer tener el control de las cosas, sobre todo los que somos coléricos. Todo en orden, pero yo me ocupo. Y ahí donde, no, yo creo que esta decisión, esto me va a convenir. Y ya le preguntaste a Dios. Entonces, esta es la verdadera razón por qué ayunar. Porque lo necesitamos. Amén. Porque es imperativo para nosotros estar todo el tiempo cerca de Dios. ¿Saben lo que dice el apóstol Pedro? Ya lo dije, el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y haciendo esa analogía, ¿y a quién va a devorar un león? A lo que huele a carne. La carne, bueno, esto no es doctrina, pastor, pero la carne espiritual se siente. El diablo sabe, te huele a carne, voy para allá. Por eso es que dice, alerta. Y, estoy en la carne, necesito ayunar. Amén. El ayuno nos ayuda a recordar que no somos más, sino unos pobres en espíritu. Cuando la carne se empieza a levantar, llegan las sensaciones como que, yo sí soy diferente a esos, ¿no? Mira esos que toman allá, yo no. Pero lo que nos dice la palabra es que nosotros lo que somos o debemos ser, para ser bienaventurados, son unos pobres en espíritu, dependientes constantemente. Amén. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces cuando sintamos que la carne se está, yo sí hago las cosas bien. Hermano, eso le pasa a todo el mundo. Porque hay algo que se llama la concupiscencia que está dentro de nosotros, que es la inclinación natural al mal. Amén. Eso es lo que debemos buscar a través del ayuno. Siguiente, ¿cómo ayunar? ¿Cómo vamos a ayunar? ¿Qué es lo que voy a dejar de comer? Esa no es la pregunta primaria. ¿Cuántos días son? Y no puedo tomar tinto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Bueno, pasamos al versículo 14 porque ya el tiempo. Cuando el Señor, después de la dedicación del templo de Salomón, les da las instrucciones, les dice, tienen que seguir los caminos, tal. Pero les dice, cuando fallen, les da la solución. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
mi nombre, es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Hay 3 cosas que no le pueden faltar al cómo ayunar. Y aquí usted no va a encontrar que yo le voy a decir la receta. No, va a ayunar con fruta. Eso es personal. Pero hay 3 componentes que sí o sí tienen que estar cuando yo voy a dedicarme a ayunar. El primero es la humillación. Si yo no voy a ayunar con una actitud de humillación, no va a pasar nada. Necesito más de Dios. Amén. La intención. Quiero buscar, quiero agradar, quiero llamar la atención del Señor. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella sabía, tenía la intención de, si tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Debe ir con una intención. Dios mío, voy a empezar a ayunar, quiero más de ti. No que, hoy no desayuné. Bueno, que hoy cuente como ayuno. No. Intención. Por eso el ayuno se tiene que proclamar. Ustedes ven en el Antiguo Testamento siempre proclamen ayuno, es decir, agenden. Tal día voy a ayunar. Ya. Lo tengo claro y sé lo que voy a buscar ese día del Señor. Y por último, tiempo y dedicación. Mi hermano, un ayuno sin oración y sin estudio de la palabra es una dieta. Ya. ¿Está pasando hambre? Una vez me pasó que una compañera de los que, ¿se acuerdan que yo les conté en el ayuno en diciembre? Una compañera de trabajo, docente, usted sabe que el docente y más de primaria están en la juega. Pastor, me avisa. Y me dice, y me la encuentro así, ¿y qué te pasa? Estoy en ayuno. ¿Y qué? ¿Cómo así? ¿Te vas a morir? Y yo sin conocer mucho en ese tiempo le dije, ayunando y trabajando, ¿cómo así? O sea, o trabajas o oras. ¿A qué hora vas a orar? Va a dejar a los niños solos. No, a la rectora, espere un momento que voy a orar porque estoy ayunando. Eso no le importa a la rectora, no le importa al coordinador. Entonces el tiempo, precisamente, como les dije, el ayuno en el Antiguo Testamento se proclamaba, se agendaba. Agende. ¿Cuándo va a ayunar? No, es que yo trabajo mucho. Yo una vez escuché de un predicador que decía, oye, y es que no existen los permisos laborales. Creo que son, no sé si aquí abogados, creo que son, Adri, ¿no? 3 días al mes, ¿verdad? Legalmente. Es decir, será mucho trabajo, mucho esfuerzo pedir un permiso de un día laboral para proclamar ayuno ese día, poniendo en la balanza todo lo que el Señor hizo por nosotros. Yo creo que eso no sería nada, mi hermano. Por eso la excusa de que trabajo mucho no es válida. No, es que yo trabajo mucho, no puedo orar. Entonces, tiempo y dedicación. ¿Cuánto tiempo? Ese es entre usted y Dios. Porque la gente anda, el ayuno de Daniel, ese fue el de Daniel, eso lo hizo Daniel. El ayuno de Moisés, ese es el de Moisés, no se compare. No, es que tengo que durar los 21 días como Daniel. No, Daniel ayunó por un propósito específico, en un tiempo específico. Haga el ayuno suyo, que Dios ve la intención del corazón. Es mejor ayunar un día al mes que ninguno y decirle, Dios mío, difícil, pero aquí está. Porque lo vamos a ver ahorita, lo que produce el ayuno espiritualmente. Ahora, entre más tiempo, imagínense, una tremenda bendición. Porque es que durante el ayuno lo que pasa es que la carne mengua, eso no es tema acá porque ya eso sería más largo, pero prácticamente en resumidas palabras, la carne mengua y el espíritu crece. Usted sale del ayuno o durante el ayuno como una persona activa espiritualmente, sensible, va a ver cosas que en la carne no ve, va a ver la mano de Dios donde antes no la veía, va a ver la mano de Dios incluso en las pruebas y va a tener la capacidad de agradecerle a Dios por las pruebas, va a tener la capacidad de agradecerle a Dios por los no, porque no nos gustan los no de Dios, ¿cierto? Dios dice no y anda Dios, y entonces, y yo no te sirvo. Me vas a decir que no, a mí.
Cuando uno ayuna, es capaz de agradecer los no de Dios. Porque el espíritu está arriba y la carne está abajo. Tanto espiritual como físicamente, ¿no? Porque nosotros estamos dados a quien no le gusta la comida aquí. Una hamburguesa así eso es un deleite. Y quitarle eso a la carne, vea, la carne no se va a quedar quieta. Te empieza a mandar las señales. Ay, no me baja comida. No. Y ahí, finalmente, ¿para qué ayunar? ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Qué voy a lograr con esto? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea nuestro cuerpo, nuestra vida, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea que hay sacrificios que a Dios no le agradan. Sí. Sí hay sacrificios que a Dios no le agradan. Y ahí es cuando yo creo que, wow, yo estoy súper activo en el servicio. Y puede que ese sacrificio a Dios no le agrade. ¿Amén? Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiere decir que hay una falsa manera de adorarlo. ¿Cómo? En la carne. Cuando yo conscientemente dejo que la carne crezca y no le pongo un pare, mi adoración no es agradable a Dios. Porque el Señor Jesús dice que el Señor es espíritu. Y los que le adoramos, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, no adorarle en la carne. Por eso es que repito, cuando yo detecte que la carne está saltando, hay que ponerle el tate quieto. Y una de las formas más prácticas y más eficaces de ponerle el tate quieto a la carne es con el ayuno. No, yo voy a orar para que Dios me quite esto. De pronto le falta ayuno a esa oración. ¿Se acuerdan el primer versículo? En Levítico. La vez que estuvimos en diciembre que vine aquí al ayuno, les decía que yo lo veía de esta perspectiva con base a este versículo. Si el fuego se está apagando, el ayuno puede ser como una gasolina que tú le echas y eso que está a punto de apagarse coge vida otra vez. Hermano, hay algo durante la práctica del ayuno que hace que Dios nos bendiga de tal manera, y no hablo de cosas materiales, ni de respuestas, ni de que es nuestra vida espiritual. No somos iguales al ayunar, no somos iguales. Amén. En Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir, Él recompensa la búsqueda. Y cuando le buscamos en ayuno es una búsqueda con más sacrificio, porque estamos dejando las cosas que nos gustan. A nadie le gusta dejar de comer, ¿cierto? Y dice, Él es galardonador, Él recompensa. ¿Cómo nos recompensa? Haciendo que nuestra vida espiritual florezca, crezca. El sacerdote en este versículo tenía 3 funciones: echar la leña, quemar la ofrenda y cuidar que la llama no se apagara. Ahora usted dirá, no, esos son los sacerdotes allá. Nosotros también somos llamados a ser sacerdotes. ¿Amén o no amén? Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Es decir, que nosotros también en nuestra vida tenemos que estar atentos a esto: echar la leña, quemar la ofrenda, que es nuestra vida, Romanos 12:1, y cuidar que la llama no se apague. Porque si dejamos que la llama se apague, créame que vamos a ser zombies espirituales, caminando con nombre de cristianos, pero muertos espiritualmente. Y que no nos pase, ya con esto termino, lo que le pasó a Sansón, que para mí es uno de los versículos más tristes, si no el más triste de toda la Biblia. Que por él no darse cuenta de que estaba en la carne,
Dice la palabra que cuando llegaron los filisteos, que cuando ya él contó el pelo y tal, que le mocharon el pelo, que perdió la fuerza, él se levanta como si nada, dice, otra batalla más. Y dice la Biblia, pero él no sabía que ya Dios no estaba con él. No dejemos apagar la llama. No dejemos que la carne prevalezca. Y usemos el ayuno como una disciplina para avivar. Termino con esta frase. El ayuno no es lo que dejamos, es a quien buscamos. El ayuno no es, ¿y puedo comer fruta o vegetales? ¿Y puedo almorzar un día y otro no? No se preocupe por eso. El Señor le ponga eso en su corazón. Si usted quiere hacer un ayuno de frutas, hágalo. Si quiere hacer un ayuno de 8 horas, hágalo. Eso no es lo relevante. Es qué hacemos durante ese ayuno. Ahí está el secreto del ayuno. ¿A quién buscamos? Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre Celestial, puedes ponerte de pie, mi hermano. Padre, gracias, porque tu palabra es instrucción para nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque hoy entendimos que tenemos que estar alertas, Señor, en nuestra vida espiritual y detectar si la llama se está apagando, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que no basta de pronto lo que estamos haciendo hasta ahora, sino que tenemos que ir más allá en las profundidades de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a entender el ayuno, no como una carga, Señor, sino como una necesidad. No como un evento eclesiástico, Señor, sino como una forma de demostrarte a ti, dependo de ti, Señor. Como una forma de recordarnos a nosotros que somos pobres en espíritu. Nada de lo que tenemos te puede agradar. Nada, Señor, nada. Dice tu palabra que nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, Señor. No tenemos nada que ofrecerte. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a eclesía, a despertar espiritualmente, Señor. A que podamos estar avivados en el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Que podamos estar alertas y no dejar que el espíritu se apague, Señor. A tener la humildad de reconocer cuando la carne nos está dominando, Señor. Y buscar ayuda, buscar soluciones, Señor. Guárdanos de caminar en la carne con apariencias espirituales, Señor. Sino que realmente lo que salga de nuestro interior sean ríos de agua viva, Señor. Para que haya un avivamiento en eclesía, Señor. Un avivamiento de siervos que se humillan ante ti y salimos a cumplir tu mandato, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos faltado al mandamiento de hacer discípulos porque nos falta más intimidad contigo, Señor. Perdónanos porque te hemos desobedecido de muchas maneras, pero hoy te pedimos, aviva el don, aviva el fuego del don que has puesto en nosotros. Ese trabajo tan preciado de reconciliar a la gente contigo, Señor, a través de la predicación de tu evangelio, Señor. Aquí está eclesía, Señor. Aviva la llama, Señor. Aviva las llamas, Señor. Aviva, Señor, las llamas. Como dice en Ezequiel,
Tú enviarás aliento de vida y el ejército de huesos secos volverá a vivir, Señor. Padre, si estamos en esa condición de cadáveres, de huesos secos, envía tu aliento en esta mañana, Señor, para que podamos tener la bendición de volver a vivir para ti, de volver a ese primer amor, cuando estabas emocionado cada vez que ibas a compartir el evangelio con un amigo o incluso con un desconocido, cuando estabas en la expectativa de a quién le ibas a predicar en cada semana, cuando añorabas que amaneciera para entrar en intimidad, en oración con Dios. Que el Señor nos vuelva a ese primer amor. Usa el ayuno que tus hijos van a ofrecer. Da las estrategias, da las directrices, Señor, a cada uno, porque esto es personal y privado. Pero que salgamos de acá con la convicción de que tiene que haber un rompimiento en nuestra vida espiritual. Ya basta, Señor, de no ser fructíferos para ti. Ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor.